Bueno, ahora empezamos esta parte de ejercicios en la cual primero vamos a hacer este ejercicio y vamos a hacer uno final que ya trate de englobar todas las variables que hemos aprendido para tener más información sobre cómo hacer todo este tema. Entonces vamos a utilizar este ejercicio que vemos por aquí, que dice lo siguiente, vamos a hacerlo juntos. Dice, el Tonic Inn considera invertir 250.000, entonces ya sabemos que hay un costo de 250.000. Tenemos un costo de 250.000 en un activo con una vida económica, con una vida útil de 5 años. Listo. Entonces vamos a ir agregando aquí las cosas. Listo. Con una vida útil de 5 años. La empresa estima que los ingresos nominales anuales son en efectivo. Importante que nos hablaron de nominales. Habíamos hablado de esto en el tema de la inflación. Y los gastos al final del primer año serán 200.000 y 50.000. Entonces gastos al final serán, primero los ingresos anuales, nos hablan de ingresos al final, nos dicen que hay unos ingresos al final de 200.000, perdón, y unos gastos al final también de 50.000. Como siempre les digo, anoten toda la información que después la van a utilizar según lo que necesiten, pero es importante que tomen toda la información. Si quieren, lean varias veces para que tengan claro muchas cosas. Es bien importante que lean, revisen, repitan si es necesario. Y especialmente en el ejercicio empresarial es súper importante que tomen bien los datos y que se demoren su tiempo calculándolos, e incluso muchos de estos datos, estos ejercicios ya los tienen hechos, pero en la vida real, cuando los vayan a utilizar, es importante que se tomen su tiempo determinando estos datos, porque ustedes van a determinar muchas veces estos datos. Entonces es importante que al captar estos datos tengan su tiempo para determinarlos con su equipo o el equipo de evaluación de proyectos que tenga la empresa. Se tomen su tiempo para realmente hacer una buena valoración. Entonces gastos al final, como habíamos hablado, entonces dice que tanto los ingresos como los gastos aumentarán a partir de una tasa de inflación anual del 3%, o sea, tenemos una inflación del 3%, listo, del 3%. Ectonic utilizará el método de línea recta para depreciar sus activos de hasta 0 durante 5 años. Bueno, ya nos habían dicho que 5 años. Se estima que el valor de la venta del activo será de 30.000 en términos nominales en este momento. Entonces, se va a vender por 30.000 en términos nominales de inversión de capital de trabajo neto. Entonces, inversión de capital será de 10.000 y se requiere inmediatamente. O sea que esto va a ser en el periodo de 1. Si se requiere inmediatamente, esos 10.000 tienen que estar ya, o sea, en el periodo 0 van a estar esos 10.000. Importante. Bueno, y vamos aquí, se terminan los 10.000 y se recuperará al final del proyecto. Entonces esto se recuperará al final. Listo. Se recuperará al final del proyecto. La tasa de descuento nominal para todos los flujos, la tasa que vamos a utilizar va a ser del 15% efectiva anual, y vamos a tener una tasa fiscal del 34%. Listo. Entonces nos piden hallar flujo de caja en términos nominales, BPN, TIR en términos nominales, y bueno, cómo se debe ejecutar el proyecto y por qué. Bueno, ya con estos datos podemos empezar a determinar varias cosas primero. Entonces, primero, como vamos a tratar la inflación, lo primero que vamos a hacer es una tabla de ingresos nominales y una tabla de gastos reales. ¿Para qué? Para que nos permitan tomar, porque aquí vamos a utilizar varios decimales ya que tenemos la inflación. Es importante que siempre tomen en cuenta la inflación. Entonces, como estábamos hablando de 5 periodos, vamos a seguir trabajando con los 5 periodos. Entonces, por aquí vamos a hacer esto y vamos a trabajar acá así.
Listo. Trabajar con nuestros 5 periodos. Entonces, nuestro ingreso nominal, el primer ingreso que vamos a tener, como dijimos, va a ser de 200.000, va a ser este mismo ingreso. El ingreso nominal. Y ahora vamos a determinar ese ingreso nominal, cómo funciona. Como habíamos visto antes, la fórmula que vamos a utilizar es bien importante, que es esta. Este valor, el valor anterior, multiplicado por 1 más la inflación. Esto nos va a determinar cómo va creciendo los ingresos. Entonces, estos son los ingresos reales. Perdón, si bien que es que a veces uno también se equivoca. Entonces, aquí están los ingresos reales. Y vamos a utilizar esta fórmula. Vamos aquí a hacer algo muy importante, y es que vamos a fijar la tasa para poder utilizar la misma fórmula siempre. Entonces solamente la van a arrastrar y ya les va a determinar bien los valores que van a utilizar. Simplemente arrastrando la fórmula ya les va a dar esos valores. Listo. Y ahora vamos a determinar lo mismo con los gastos reales. Entonces estos son los gastos al final de 50.000 y tenemos unos gastos de 1.000, ¿cierto? Hasta ahora ahí vamos. No tenemos nada más. Ahora vamos a hacer la depreciación, que no la habíamos hecho antes. Entonces, esta tasa, por ejemplo, lo que vamos a hacer antes de determinar esto es, como esta es una tasa nominal, vamos a determinar la tasa real, la tasa con la inflación y todo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Lo mismo. Vamos a multiplicar esa tasa por 1 más la inflación. Ahora vamos a determinar la tasa real. Bueno, aquí no me faltó escribirlo en el ejercicio, pero la tasa de este ejercicio es el 11,65%. Esa es la tasa real de este ejercicio. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a trabajar con la depreciación. Vamos a hallar la depreciación de esta maquinaria. Entonces, bueno, para hallar la depreciación, vamos a hallar una depreciación nominal y una depreciación real. Bueno, la depreciación nominal, lo que vamos a hacer es simplemente el costo sobre la vida útil. Listo, ya tenemos nuestra depreciación nominal. Y este valor vamos a fijarlo porque va a ser la misma siempre. Entonces, no tiene pierde. Ahora aquí. Bueno, ahora vamos a hallar la depreciación real. La depreciación real se halla de la siguiente forma, es muy fácil. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar la depreciación nominal, la vamos a dividir sobre 1 más la inflación, que la tenemos por aquí, la inflación, elevado al número de periodos, pues donde nos encontremos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar aquí. Y recuerden que es muy importante que fijen la tasa siempre para evitar que se les muevan los números. Entonces aquí ya la fijamos, lo único que vamos a hacer va a ser arrastrarlo y ya nos va a dar los valores correspondientes. Así de rápido. Bueno, después de hallar eso, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí, por ejemplo, los flujos de efectivos reales. Vamos a hacerlo bien fácil. Entonces, acuérdense siempre primero poner el número de periodos que estamos trabajando. Bien importante que coloquen el número de periodos. Y vamos a empezar entonces cambios en los ingresos, por ejemplo. Esperen. Entonces, cambios en los ingresos. Sabemos que siempre empezamos con cambios en los ingresos. Entonces, en este caso, pues estamos en el periodo 0, no hay cambios en los ingresos. Ahora vamos a poner restado el cambio de los costos. Es mejor siempre que pongan todo antes de poner los datos. Restado el cambio en la depreciación. Y esto nos va a dar la utilidad antes de impuestos.
Bueno, vamos a dejarlo ahí y ya después vamos a empezar a movernos más. Bueno, entonces primero, el cambio en los ingresos. Bueno, ¿cuáles de estos? Bueno, no, vamos a seguir acá, menos impuestos. Esto nos va a dar utilidad después de impuestos. O taxes, como sea que le quieran llamar. No hay pierde. No hay pierde, como le quieran llamar aquí. Y aquí vamos a poner lo que les hemos enseñado antes para que no nos cambie, porque como es un flujo, esto es un dinero que realmente no está siendo reembolsado, la empresa no está sacando este dinero. Entonces lo que vamos a hacer va simplemente sumar otra vez los cambios en la depreciación para que no nos afecte nuestro flujo. Vamos a restar los cambios de capital de trabajo, sí, de capital de trabajo, esto sí nos va a afectar. E incluso, por ejemplo, estos cambios de capital de trabajo ya los tenemos, los vamos a poner aquí, en este caso en negativo, y nos los habían nombrado por aquí, entonces los vamos a colocar acá, están nuestros cambios de capital de trabajo. Listo, ahí están nuestros cambios de capital de trabajo. Ahora nos habían nombrado también un costo de una máquina. Entonces el costo de esta máquina que nos habían nombrado, también lo vamos a poner en negativo. Acuérdense que estos son dinero que está saliendo, es de 250.000, es dinero que sale. Y así tenemos también menos el impuesto de las ventas, impuesto de la venta, o más o menos, depende del caso. En este caso vamos a calcular el impuesto de la venta. Entonces no nos están hablando de ningún valor de salvamento, por lo que damos a entender que al final de la vida útil, pues simplemente esto va a dar 0. Entonces, como lo vamos a vender cuando se acaba la vida útil de este activo, realmente su valor va a ser 0. O sea que no va a haber un impuesto porque ni siquiera estamos ganando ni perdiendo sobre el precio del valor en libros que tenemos. Y esto nos da un flujo neto de efectivo real. Les muestro de cuánto va a ser simplemente tomar estos valores que tenemos aquí, en este caso simplemente estos dos, y simplemente le pueden dar sumar, que no va a pasar nada, ya directamente les va a dar el valor, y vamos a proceder a trabajar con los flujos que ya teníamos. Bueno, primero, cambios en los ingresos. ¿Cómo vamos a calcular esos cambios en los ingresos? También con la misma fórmula que les habíamos comentado antes. Entonces, primero vamos a trabajar con los ingresos que ya teníamos. Estos ingresos los vamos a dividir sobre 1 más la inflación, que ya les habíamos comentado. Recordemos fijar la inflación. Listo. Elevado al número de periodo en el que nos encontramos. Y listo. De esta forma ya tenemos acá nuestro cambio. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el cambio en costos. Entonces, el cambio en costos, nos vamos al cambio en gastos, perdón, lo mismo. Cambio en gastos sobre, es importante que utilicen todos los paréntesis y todo lo como estamos haciendo la fórmula aquí para que les pueda dar igual. Sobre 1 más la inflación elevado al número de periodos en donde nos encontramos. Acordémonos de fijar la inflación. Listo. Ya nos está dando listo los valores. Ya en este caso, como fijamos, podemos simplemente arrastrar la fórmula. Bueno, ahora por ejemplo aquí, ¿por qué no nos está dando esta fórmula? Porque no fijamos, en este caso, el valor de los ingresos. Entonces tienen que fijar el valor de los ingresos, por ejemplo, y ya. ¡Stop! Aprovecho para hacer esta pausa para decirles que este es un fragmento de nuestro curso de presupuestación de capital, el cual pueden tomar en Udemy. Aquí les vamos a dejar abajo el link para que puedan
tomarlo, puedan decidir cómo utilizarlo y a un súper buen precio. Entonces abajo van a estar todos los links para que puedan tomar todo este curso y conocer bien cómo funciona la presupuestación de capital y entender todas las variables que la engloban. Este es apenas un pequeño fragmento. También aprovecho para decirles que pueden suscribirse en el botoncito que dice suscribirse y activar la campanita para que puedan seguir viendo todos los videos que vamos a seguir subiendo por esta plataforma. Les va a funcionar la fórmula, ¿sí ven? Algo tan simple les puede cambiar muchísimo. Lo mismo vamos a hacer con los gastos, de esta forma, y ya está. Muy bien. Y los cambios de la depreciación, bueno, esos ya los tenemos aquí. Simplemente es pues, copiar lo que está acá. Listo. Y ahora vamos a seguir trabajando entonces. Ahora recordemos, cambios en los ingresos, menos cambios en los costos, menos cambios en la depreciación. Y vamos a arrastrar la fórmula para que nos dé aquí los valores. Ahora los impuestos, ¿cómo los vamos a calcular? Vamos a poner la utilidad antes de impuestos multiplicada por la tasa fiscal, otra vez fijar la tasa fiscal, fijar la tasa fiscal, fijar la tasa fiscal, listo. Y ya les va a dar exactamente lo que debería dar. Ahora lo mismo, la utilidad antes de impuestos, ya la tenemos. También de la misma forma. Ahora, acordémonos, cambios en la depreciación también los vamos a poner. Pero en este caso los vamos a sumar. Listo, entonces ahí tenemos los mismos cambios en la depreciación. Ahora vamos a buscar algún otro dato que tengamos. Acordémonos, aquí nos saltamos de hecho, que se supone que vamos a recuperar el cambio del KT al final, bueno, el cambio del capital de trabajo al final de del producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí donde tenemos cambios en KT, lo que vamos a hacer va a ser simplemente este valor de aquí, el valor que teníamos inicialmente del cambio de KT, vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos siempre. Ese valor sobre 1 más la inflación elevado al periodo donde nos encontramos, que es este. Listo. Aquí ahora sí que tenemos todos nuestros datos reales. Vamos a hacer lo mismo, utilidad más cambios en la depreciación menos cambios en el KT menos costo de máquina menos aquí, por ejemplo, impuestos, y ya arrastramos simplemente esta fórmula. Ahora, ¿por qué pusimos aquí este flujo en negativo? Simplemente lo pusimos en negativo para términos prácticos, para que simplemente nos diera lo que nos da aquí. Para poder calcular este flujo, dado que negativo y negativo pues da positivo, decidimos, como es un flujo que nos dio negativo, ponerlo en negativo. Y así de esta manera, si ven, negativo y negativo, pues nos da positivo porque al final lo estamos recuperando. Ahora, como les habíamos explicado, vamos a utilizar esos indicadores financieros a ver si nos está quedando bien nuestro ejercicio. Bueno, nuestros indicadores financieros son, por ejemplo, el BPN y la TIR, son esos indicadores que vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar ese BPN y esa TIR. No. Bueno, ahora seguimos con el costo de la maquinaria. Entonces, al final del periodo, ese costo de la maquinaria lo vamos a ir modificando. Entonces, acuérdense que habíamos hablado arriba
Aquí vamos a hacer una venta del activo y la fórmula que seguimos utilizando. Entonces, esa venta del activo sobre 1 más la inflación, otra vez fijando la inflación, siempre fijen la inflación, sobre el número de periodos en el que nos encontramos y listo. Aquí está esa venta que realizamos. Y ahora también tenemos que calcular el impuesto de esa venta que realizamos. Entonces, para calcular si el impuesto es negativo o positivo, acuérdense que como habíamos nombrado antes, un impuesto es positivo, un impuesto será positivo cuando estemos teniendo una ganancia, o sea, cuando el valor en libros sea mayor al valor que estamos recibiendo. Un impuesto será negativo o nulo cuando lo que tengamos sea una pérdida. Entonces, cuando nuestro valor de mercado sea mayor que el valor en libros. Entonces, en este caso vamos a calcularlo aquí a ver cómo es este valor, a ver si es mayor o menor. Listo, entonces vamos, en este caso, este valor de 25.878, como ven, es mayor. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar un impuesto positivo. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular este impuesto positivo es simplemente multiplicar este valor por la tasa fiscal. Y listo, ya ahí nos dio un valor. Entonces, ahí pueden ver cómo está funcionando esta fórmula. En este caso aquí sería positivo porque perfectamente acá vamos a recibir un dinero, entonces como vamos a vender la máquina, este valor va a ser positivo, acordémonos de eso. Siempre revisen muy bien las cosas que están haciendo. Bueno, ahora sí, vamos a calcular el BPN y la TIR, esos indicadores financieros, entonces BPN y TIR. Bueno, el BPN, como les enseñamos, es con la fórmula BNA. Simplemente vamos a necesitar una tasa, un costo de capital, que está por aquí, nuestra tasa, nuestros valores, listo, y le vamos a sumar nuestro valor inicial. Ahora, vamos a calcular la TIR, que es de esta forma. Ahora vamos a calcular la TIR, que es de esta forma. Esta sí tomamos todos los flujos. Acuérdense que el primer flujo debe estar en negativo. Y nos da la TIR de este proyecto.